días, ¿cómo están? Qué gusto acompañarles desde este espacio de las Guarmis, Radio Pichincha 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy en nuestro programa? Bueno, pues de muchas cosas. Vamos a hacer este análisis también político, sociológico de lo que ocurre en el Ecuador postelectoral, pero desde la visión de las mujeres, desde la visión de los feminismos, en esta construcción y en esta necesidad también de conservar la memoria histórica de este país. Por otro lado, también nos vamos a la Feria de Salud de la Prefectura de Pichincha en Chirillaco. Allá estará nuestra compañera Dianita Dávila, con ella nos conectaremos un poquito más adelante. Hablaremos de risoterapia y también de enfermedades y accidentes cerebrovasculares. Así es que estén pendientes, todo nuestro programa está cargado de información hasta las 10:20 de la mañana. Recuerden que también pueden conectarse con nosotros a través de Radio Pichincha Multimedia. Nuestra plataforma en YouTube está abierta, habilitada para que nos dejen sus mensajitos si es que desean y sus preguntas en cualquiera de los temas que estamos planteando esta mañana. También, por supuesto, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en X, estamos también en estas redes sociales y no se olviden seguir nuestras redes sociales de Somos las Guarmis y de Radio Pichincha Multimedia, porque ahí pues ponemos los extractos de lo que son las entrevistas, los casos que abordamos acá en este espacio de las Guarmis. Recordarles que el día de hoy a las 15 horas en la Unidad Judicial de Rumiñahui, los padres y madres de las víctimas de un presunto abuso sexual a niños de entre 2 y 5 años de edad van a estar realizando un plantón exigiendo celeridad en los procesos judiciales y que la persona implicada, el presunto abusador, pues se mantenga en prisión preventiva. Así es que también, si ustedes están en Rumiñahui y quieren acompañar a estas familias que ayer nos contaban cosas muy dolorosas, muy duras, están cordialmente invitados. Pensamos mucho en que hay una necesidad de sostenernos como comunidad, de pues crear estos colectivos que apoyen, que respalden a víctimas, a quienes están pasando por momentos pues tan duros, tan complejos como estos, ¿no? Vamos a repasar un par de noticias también, mientras se conecta también ya María Fernanda Andrade, que estará con nosotros desde México, y acá también en cabina ya está una de mis invitadas también, a quien le agradezco muchísimo por su paciencia, Tamara Moncada Landeta, pues miembro de la Asamblea Arte, Memoria y de la Asociación Osvaldo Albornoz Peralta. Así es que con ellas vamos a estar dialogando en tan solo unos instantes, pero antes quiero contarles pues un par de temas referentes a la realidad de nuestro país, y es que un menor de edad es asesinado cada 14 horas en el Ecuador. Un niño de 6 años recibió un disparo a la altura de la clavícula en un ataque armado registrado este martes 22 de abril de 2025. Este hecho ocurrió en la parroquia Eloy Alfaro, en la ciudad costera de Manta. Testigos señalaron que un grupo de sicarios dispararon de forma indiscriminada, asesinando a un adulto identificado como Miguel Delgado, dejando además herido a otro señor y al niño, al menor de edad. Este ataque armado pues lo dejó herido y se suma a otros hechos delictivos que han conmocionado a la comunidad. Solo en la ciudad de Manta, de enero a marzo de 2025, se han registrado 5 homicidios a menores de edad, mientras que en el mismo periodo de 2024 en Manta no se registraron asesinatos a menores de edad. En 2023 hubo un caso. Esta es pues la nota de nuestro compañero Edison Paucar. Sin embargo, esta cruda realidad que ocurre en Manta se extiende rápidamente por todas las provincias del país. Según datos del Ministerio, en el primer trimestre de 2025 se registraron en el país 154 homicidios a menores de edad, una cifra mayor en un 58.76% respecto a los 97 asesinatos ocurridos en el mismo periodo de 2024. Esta cifra muestra además que en los primeros 90 días de este año un menor de edad fue asesinado cada 14 horas, es decir, un niño, una niña, un adolescente, un hijo, un hermano, alguien indispensable para una familia. Uno de estos casos también ocurrió el 8 de marzo, esa tarde, 2 adolescentes que habían salido a comprar fueron secuestrados por sujetos armados y los criminales los treparon en un vehículo y dejaron los cadáveres en el sector del Guasmo Sur, en la ciudad de Guayaquil. Pero además hay que recordar casos tan duros, tan dolorosos como los ocurridos con intervenciones
intervención de la fuerza pública, según datos de organizaciones, pues son ya 9 menores de edad que son parte de estas estadísticas crudas, crueles, sobre la violencia en nuestro país, ¿no? Entre ellos los 4 niños de las Malvinas, esto en el 2024, pero también hay otros casos de niños que pues fueron detenidos o que fueron impactados por proyectiles que venían de las armas de policías y militares. Así es que estas realidades dolorosísimas es necesario abordarlas con muchísima firmeza, pero también con muchísima empatía, ¿no? La realidad del país necesita eso también. Bueno, es un momento complejo para el país, creo que no cabe duda de eso, y por lo mismo es urgente abrir espacios para pensar colectivamente lo que está ocurriendo en el Ecuador, no solo desde los números de una elección, sino también desde los silencios, las ausencias y las memorias que están siendo borradas o manipuladas. Así es que hoy queremos conversar de este tema desde una mirada feminista, crítica y sobre todo profundamente comprometida con la justicia social. Hablar de las elecciones desde la voz de las mujeres es esencial para entender pues los sentidos más profundos del voto, del castigo electoral, de la sociedad y la soledad política, de la instrumentalización también de las figuras femeninas y del olvido como táctica de poder. Nos acompaña Tamara Moncada, miembro de la Asamblea Arte y Memoria y también de la Asociación de Investigaciones Culturales y Sociales Osvaldo Albornoz Peralta, y no sé si ya está conectada, me confirman pues a través de Zoom, María Fernanda Andrade, investigadora social, doctorante de estudios de desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que seguramente ya está por conectarse. Pero vamos a empezar con Tamara, ¿no? Acojo la propuesta de ellas para reflexionar sobre el papel precisamente de la memoria en estos procesos electorales, sobre cómo se construyen y también destruyen los sentidos colectivos del pasado reciente y cómo el modelo político que se perfila pues amenaza no solo con profundizar la desigualdad, sino con instaurar un régimen del olvido sistemático. ¿Qué está pasando con el electorado en el Ecuador? ¿Por qué se opta por figuras que representan modelos neoliberales agresivos, incluso cuando hay señales de vínculos con estructuras de poder criminal? ¿Cuál es el lugar que se le asigna también a la mujer en estos escenarios y más? Pues, ¿qué hacemos con el desmantelamiento de nuestras memorias políticas, ¿no? Con estas preguntas te damos paso, querida Tamara, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hay mucho por hablar. Bienvenida. Sí. Gracias, Sofi, por acoger esta propuesta. Mientras se va conectando María Fernanda, nosotros habíamos conversado y creíamos que es importante salir de este relato de las estadísticas, los números, cuáles fueron los resultados en las elecciones, sin entrar a ese plano más simbólico, más social que nos ha sido arrebatado en el último tiempo. Se nos ha estado robando el sentido común y claro, ahora estamos enfrentando el debate de si hubo o no hubo fraude. Los organismos de las misiones internacionales de observadores han relatado algunas irregularidades. Hay sectores que dicen si hubo fraude y otros que dicen que no hubo fraude. Más allá de eso y de la importancia que ya lo decía en la entrevista anterior, el expresidente Rafael Correa es quien nada debe, nada teme. Y sería importante que el presidente Noboa y el CNE abra las urnas para comprobar su triunfo y legitimar su gobierno, que va a ser tan necesario para los próximos 4 años. Nosotros pensábamos en esto y más allá de esta narrativa del fraude, creo que hay que pensar cuándo empezó este fraude social que nos han hecho. Uh-huh. Y ahí hay que remontarnos, quizás no solo, quizás rever las consultas populares que hemos tenido en años anteriores, pero sobre todo la consulta popular de abril del 2024, donde una de las cosas que se pregunta a la ciudadanía es si estamos dispuestos o no a garantizar o a permitir que las Fuerzas Armadas participen en el control de la seguridad interna del país cuando ese no es su rol, y además se involucren en cárceles, en temas de portes de armas, etcétera. Y eso es importante porque al haber dado paso a esas preguntas, lo que hicimos fue facilitar la militarización de nuestra sociedad y generar un estado de falsa seguridad.
Pero ahí juega un rol importante la Corte Constitucional, que da paso a que se hagan esas preguntas. Claro, por supuesto, o sea, esto por eso te decía, hay un fraude sistemático sostenido para llegar a este momento, más allá de los resultados del domingo 13 de abril, porque todas las instituciones se han puesto al servicio de estos poderes que han estado ahí presentes intentando recuperar o intentando gestionar el Estado para sus beneficios personales. Entonces, claro, la Corte Constitucional, en algunos momentos también la Asamblea Nacional y la correlación de fuerzas que se ha visto en la Asamblea Nacional, que no ha sido favorable para los intereses de las grandes mayorías de este país, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, incluso el mismo Control de Participación Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, han jugado un rol en que lleguemos a este momento. Y hablaba de esta consulta y de la militarización, cómo se promovió esta militarización, porque ahí nosotros podemos ver cómo se crea esta falsa idea de seguridad a partir de la violación de derechos humanos en este país. Hemos visto cómo, por ejemplo, la CDH ha denunciado 33 desapariciones forzadas, que pueden ser muchísimas más, y no tenemos conocimiento, de las cuales 9 son menores de edad, que también es alarmante. Y no sabemos si son más menores de edad, porque no toda la población tiene las mismas herramientas para denunciar social y judicialmente este tipo de casos. Y esto es importante porque ahí nos conectamos con esa historia de nuestro pasado reciente. Nosotros vemos, solo tomando desde el año 79, donde se supone que hicimos el retorno a la democracia, hasta el presente, tuvimos este tipo de experiencias. Está el caso de los hermanos Restrepo. Hay casos, si uno empieza a revisar, a hacer una revisión hemerográfica, hay casos de otros jóvenes, adolescentes de condiciones similares que también fueron desaparecidos en la década de los 80. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes. Hay casos de mujeres embarazadas que fueron torturadas en cárceles, que fueron torturadas en el ex-SIG de Pichincha. Hay casos de adolescentes también que fueron torturados ahí, de personas muy jóvenes ejecutadas extrajudicialmente, y todo ese pasado y esa carga de violencia que hemos venido cargando en estos últimos 40 años en nuestra historia, lo que se ha hecho es con una narrativa de los medios de comunicación, los hegemónicos y tradicionales, ahora amparados o no cobijados, o sea, en conjunto con las redes sociales, lo que se ha hecho es generar un discurso de que fuimos en algún momento una isla de paz, reforzar ese discurso que nació en los 90 de fuimos una isla de paz y que tenemos que regresar a esa isla de paz, una isla de paz que nunca existió, porque hubo violencia estructural del Estado y hubo violencia de sectores delincuenciales que no estaban organizados como ahora, pero que esas múltiples violencias muy camufladas han permitido que lleguemos a este momento y que la gente no recuerde esos eventos. Es importante todo lo que tú estás mencionando, Tamara. Te voy a pedir que te pongas los audífonos para poder escuchar a María Fernanda, que ya se integra con nosotros. Gracias, María Fernanda. ¿Qué formas de borramiento de la memoria colectiva ustedes identifican en los discursos y estrategias políticas recientes, ¿no? Tamara hacía un recuento, pues, también de estos momentos históricos que ha vivido el país, ¿no? Donde realmente justicia social en nuestro país no es que hemos tenido como tal, y tampoco ha sido una isla de paz, dice ella. Ella plantea, pues, violencias estructurales muy afincadas en nuestra sociedad. El micrófono, María Fernanda. ¿Cómo están, queridas compañeras? Pues sí, en efecto, en concordancia a lo que decía Tami, creo que es importante revisar qué es la memoria colectiva, ¿no?, de la que estamos hablando. Hay que puntualizar que no es un nicho, ¿no es cierto? No es un receptáculo, no es un almacenamiento solamente de recuerdos, es un proceso social histórico que se construye en el presente, ¿no? Es decir, es toda esta narrativa, toda esta creencia, toda esta realidad que vivimos los seres humanos día a día, con el que estamos haciendo nuestros imaginarios, construyendo nuestros imaginarios para trazar caminos futuros. Entonces, muchas de estas cosas se nos han borrado, se nos han bloqueado, ¿no es cierto?
el neoliberalismo, la forma de hacer gobierno, esta gubernamentalidad que habla Foucault, es justamente, se trata de esto, ¿no? De usar todas estas estrategias para que la gente se vaya olvidando poco a poco, o a veces en las dictaduras, por ejemplo, más radicalmente, de todas las glorias, todo lo que se consiguió a través de los derechos sociales, a través de la gestión social, ¿no es cierto? Entonces, claro, una de las cosas que vemos primero es el hecho real, no solamente la percepción, sino el hecho real de desmantelar absolutamente el Estado, ¿no? Entonces, no solo institucionalmente, con políticas obviamente ya conocemos en contra de lo conseguido de las luchas laborales, se ha quitado presupuestos a la educación, arte, cultura, género, sabemos cómo han incrementado todas estas desigualdades, los niveles de desempleo, pobreza extrema nunca antes vistos, o sea, no solo es la realidad, que es romper con un Estado, el Estado moderno que llamábamos en el progresismo, ¿no? Donde se consiguieron y se reivindicaron, más bien dicho, muchos derechos, ¿no? Que estaban olvidados para los sectores más pobres, más marginados, y donde se vio realmente la presencia de un Estado, ¿no? La presencia fuerte. Entonces, con estos gobiernos de derecha lo que se quiere es reducir el tamaño del Estado, desregularizar, y bueno, hasta se dice que el neoliberalismo en el país ni siquiera existe, ¿no? O sea, ni siquiera existe como fenómeno puro, tratándolo. Es una hacienda de la que simplemente se despoja, ¿no? Entonces, poco a poco se nos hace ver esto, pero también hay esta narrativa que utilizan los gobiernos en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, en los países donde hubo el socialismo del siglo XXI, los países bolivarianos, donde el progresismo triunfó en las décadas pasadas, en la década pasada, ¿no? Que es de relacionar a todos los actos que tienen que ver con, digamos, con una inversión social, con la corrupción, problemas de corrupción en general. Entonces, a los gobiernos de izquierda, los progresistas, más precisamente, se los relaciona mucho con la corrupción, ¿no? Aparte de eso, al llevarnos al caos, y esto es muy importante lo que decía Tami, ¿no? Al llevarnos al caos, al miedo, a esta negligencia, esta falta de operatividad para trabajar, para contrarrestar, para manejar sobre todo el tema del narco, esta injerencia de los capitales criminales en las lógicas, en las dinámicas de vida del territorio de las personas, en la tranquilidad, hace que pues la gente empiece a tener miedo en general, en todos los estratos, ¿no? Empieza a tener miedo, y lo que sucede es que obviamente nos replegamos en Fuerzas Armadas, en iglesia, volvemos a la iglesia y volvemos a consumir todo lo que tenga que ver con la paz, con la tranquilidad, ¿no? Una de las cosas muy interesantes que han sucedido es que en muchos estratos sociales lo que se ha querido es volver a tener esta figura de lo que dice en la narrativa, ¿no? De la gente, es que quiere paz, es que quiere no conflicto, pero entendido esto no como una paz con justicia, sino como una, digamos, como una calma, un sosiego fuera de la violencia, fuera de la alteración. Entonces es así como la gente empieza a apoyar, por ejemplo, se comienzan a nutrir estas publicidades, estas propagandas, digamos, del otro lado del oficialismo, ¿no? Ofrecer estas figuras que dan paz, que dan contención, que son dos, las militares, las de dominio, que son las Fuerzas Armadas, sabemos al presidente y a civiles vestidos de militares, con la bandera del Ecuador y hasta con la bandera de Estados Unidos en sus uniformes, pero también vemos esta campaña fuerte sobre la familia, sobre la persona, la mujer, la madre. Obviamente, ustedes saben lo de los cercos mediáticos, logra incluso sobreponerse a un conflicto real, que es el de la violencia patrimonial que tenía la ex esposa del presidente, ¿no? Estos detalles que no hay que perderlos de vista igual. Se logra posicionar esta figura de la madre, la esposa, claro, de élites sociales a las que hoy todo el mundo está queriendo alcanzar, con estas figuras de exitismo, de emprendedurismo, las imágenes potentes de la madre del candidato presidente, ahora presidente, por elegirse, por declararse, junto con su nuera, ¿no? Con la esposa del presidente, con la primera dama. Haciendo justamente este llamado a lo simbólico de la unidad, de lo materno, del cuidado, de la paz. Lo interesante es que también ya tenemos cifras en SN, las mujeres son las que le dan el triunfo. Según la revista Primicias, en las elecciones pasadas, quienes dirimen el triunfo del presidente fueron las mujeres de Quito.
¿no? Que le dan ampliamente la votación a Noboa, y esta vez no fue diferente. Pero ahí quiero detenerte, María Fernanda, precisamente para hablar sobre qué pasa con las mujeres en los procesos electorales, ¿no? Cómo se ha tratado, por ejemplo, la figura de Luisa González durante la campaña y después de los resultados, y también pues el castigo electoral, pues que aparentemente hay hacia las mujeres, particularmente las que asumen posturas confrontativas. Tamara, por favor, cuéntanos qué piensas acerca de esto. Sí, quería complementar un poquito lo que decía María Fernanda respecto al miedo, porque creo que ahí hay que considerar que este miedo no viene solo, viene acompañado de una narrativa, primero, de instaurar la imagen del otro como enemigo, de ese pobre, personas racializadas, e incluso las mismas mujeres como el enemigo al que hay que exterminar o silenciar. Y a eso sumado el enemigo político, ¿no? El enemigo clásico de las dictaduras latinoamericanas, que era el enemigo interno al que había que exterminar, que estaba organizado en esas épocas en guerrillas, ahora está organizado en partidos políticos o en movimientos como la CONAIE. Ahora, yendo a este tema de las mujeres, sí vemos una sociedad muy tradicional, como decía María Fernanda, las que dirimen son las mujeres. Creo que también puede ser resultado, que eso habría que investigarlo y hacer un análisis exhaustivo con grupos focales, encuestas, etcétera, con mujeres, pero me parece que también es resultado de esas dinámicas históricas de silenciarnos, de decirnos, ustedes no sirven, ustedes no valen, entonces perdemos la confianza en nosotras mismas, pero no solo como sujetas individuales, sino también en el colectivo de mujeres que podrían representarnos y hacer un buen papel. A eso sí, tú a eso le sumas la campaña agresiva y sistemática de violación a los derechos de participación política de las mujeres que ha habido durante este último periodo de gobierno, el primer periodo de Daniel Noboa. Vemos que se ha desprestigiado el rol de la mujer en la política y la participación de las mujeres, pero también que se ha instrumentalizado las luchas que nosotros hemos tenido, como por ejemplo las denuncias por violencia política de género. Ahora cualquiera puede ser denunciada por violencia política de género y es paradójico porque somos las mujeres las que somos denunciadas por violencia política de género. Y nos sentencian y dicen porque, y no sentencian a todas, sino que sentencian a tu enemiga política. Así es. Como el caso de la vicepresidenta, ¿no? Que al final, pues, otra mujer, bueno, de hecho, varias interpusieron denuncias por violencia política de género. Exacto, es el caso de la vicepresidenta, o el caso incluso de Verónica Zarauz, que denunciaba en su cuenta de X, cuando salió esta lista negra de las personas que no pueden salir del país, que fue agredida en el aeropuerto. Entonces, vemos cómo hay esa persecución sistemática contra las mujeres que se atreven a salir a la luz, pero que también se suma este discurso de eres una mala mujer, entre comillas, eres una mala mujer en el caso de Luisa González, porque tuviste un hijo de forma independiente, porque eres una madre independiente, porque el padre de tu hijo no le dio el apellido, entonces como no le dio el apellido, hay que ponerle cualquier padre, el padre que nosotros queremos, y las vamos deslegitimando. Y es duro no solo para ellas, sino también para sus hijos, porque les vas creando una crisis de identidad a esas criaturas, les vas afectando, pero vas posicionando en toda la sociedad esta necesidad, que ya lo decía María Fernanda, de tener buenas mujeres que hagan política y que no hagan mucha bulla, pero que también sean parte de una familia, entre comillas, de bien, o de una familia estructurada. Y ahí pues también habrá que ver qué pasa, ¿no? Con las posturas del electorado femenino, especialmente pues en zonas urbanas, cómo el electorado actúa en zonas urbanas y en zonas rurales, que pues son zonas altamente impactadas por problemas estructurales en el país. O sea, estamos viviendo desempleo, estamos viviendo violencia, precariedad en sistemas de salud, en falta de acceso a la educación, que uno pensaría que esas son las prioridades más allá de la imagen que puedan vendernos pues estas figuras políticas, porque si algo cuida el presidente es su imagen, más allá de su reputación, ¿no? El verse fitness, el verse el hombre exitoso, tipo coach,
hay otras cosas que son realmente importantes para los ciudadanos, pero parecería que el electorado pues lo está perdiendo de vista, María Fernanda. Yo creo que sí, definitivamente lo que prima siempre en elecciones, lamentablemente en el mundo, no solo en el Ecuador, es votar por el presente y por lo que se nos presta como positivo, ¿no es cierto? Por eso es que se habla mucho de ofertas de campaña. En nuestro país y en Latinoamérica tenemos ya la costumbre es histórico, que no necesariamente se cumplen con los planes de gobierno, ¿no es cierto?, los ofrecidos a nivel electoral. Sin embargo, es lo que prima siempre, es el presente en la conciencia de la gente con una muestra de alguna apariencia, de algo positivo, ¿no? Me parece muy interesante lo que dices ahorita, Sofi. Por ejemplo, estábamos estudiando mucho qué es lo que pasa con las votantes en los sectores rurales y campesinos, ¿no? No necesariamente se adhieren se relaciona su preferencia al tema justo de apariencias y tal, como sí sucede en el cono urbano. Uh-huh. Ahí se dio mucho la votación nula, por eso se dice, ¿no? Ay, que a la final no siguieron las bases a lo que dijo la CONAIE y demás. A mí me parece que lo que le suma a la CONAIE, obviamente, lo que se estaba analizando últimamente es la votación del sector urbano, ¿no es cierto?, del progresismo, del sector ambiental, del sector intelectual y demás. Esto suma a Luisa González, pero no necesariamente en el campo. En el campo se vota mucho nulo y blancos. Hay muchos nulos y blancos de parte de hombres y mujeres. Entonces, eso quiere decir que lo que está sucediendo es lo que siempre ha pasado con los estratos más marginalizados. Están absolutamente dando una respuesta a su sentimiento de abandono total, a su sentimiento de que están fuera de la órbita, no se sienten ellos incluidos en nada absolutamente de la política, ¿no?, del quehacer político, digamos. Entonces, sobre esto de qué es lo que nos está pasando en general como sociedad, porque sí, pues más allá de que entendemos que hay un fraude contundente y de tal, la pregunta es ¿por qué tiene el 44% el presidente Noboa, ¿no? ¿Por qué tiene desde hace meses, después de lo de la muerte de los niños de las Malvinas, después de dejarnos horas sin luz, después de estar en inundaciones y tantos atropellos, ¿no?, pero que son visibles? ¿Cómo es que se tiene esto? Se ha hablado, hay una teoría de esto de la disonancia o la disociación cognitiva, ¿no? Pero yo no creo que haya eso. O sea, la disonancia cognitiva es cuando tú tienes conciencia de lo que está sucediendo y a pesar de eso irte por otro lado que es tal vez opuesto, ¿no? Pero yo no creo que siquiera haya conciencia de esto. Hay una conciencia de que el presidente actual es el que provoca todos los males, y eso es lo que estudia justamente la psicología social, ¿no? No es, sino somos un resultado dinámico, somos un resultado histórico de muchas cuestiones. Aparte, el ser humano en singular y en colectivo no es capaz de creer que existan necropolítica, por ejemplo, o sea, planes para destruirnos, recetas neoliberales. No saben que en el FMI hay unas condiciones terribles que habla y que propende a la desigualdad social. Habla de preferir personas, digamos, de tales edades, no preferir mujeres para la flexibilidad laboral, indirectamente, ¿no? No preferir mujeres madres en estados de gestación. O sea, hay un sinnúmero de cosas que por eso es que no se transparenta nunca este tipo de información, porque si la gente supiera todo lo que hay detrás de todo lo que nos está pasando, sería terrible, entenderían y dirían, esto es el neoliberalismo. Por eso es que nosotros y nosotras estamos apostando, hemos conversado, hemos tenido algunas conversaciones y te agradecemos mucho, Sofi, por este espacio con algunas mujeres, algunas personas, como contaba mi concibel, hablamos muchísimo de cuáles son entonces estos futuros, ¿no? Y la idea para mí definitivamente es pedagogizar a través de la memoria, a través de todo lo que estaba narrando de una manera tan completa y profunda, Tami, todos los hechos que nos han sucedido, que no se tienen que perder de vista. Lo que tiene que entender la gente es que todas los comerciales, las participaciones, por ejemplo, de ex figuras que han destrozado el país como Dajik, que se los vuelve a dar cancha en los medios de comunicación, todas esas cosas no son de gana, no son gratis, ¿no? Es porque se quiere volver a implantar otro discurso, otra forma de mirar la vida, de mirar el mundo, y entonces hay que entender qué es lo que está pasando. Hay que tener conciencia de clase, o sea, el objetivo es ese, ¿no? Todos como latinoamericanos somos parte de una periferia, nunca vamos a alcanzar un estado siquiera simétrico con el desarrollo de otros países, ¿no? Entonces lo que necesitamos es desde abajo organizarnos con una visión justamente muy feminista. ¿Por qué feminista? Porque vamos a ver que en la nueva constitución, con el COIP,
y con la vuelta de todos estos, el reverso de todos los derechos conseguidos por las mujeres, no nos va a beneficiar. A las mujeres nos va a perjudicar con esta nueva constituyente que pretende el nuevo presidente, ¿no? Entonces las que vamos a perder somos las mujeres. Hay unas fuertes amenazas con lo del COIP, con el ambiente, tema de derechos de las diversidades, ¿no? Y de las mujeres. Ya se ha retrocedido un montón, tiene que entender la gente que se ha ido desmantelando todo dentro del Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos. No se dan paso, ponen trabas para unos proyectos grandiosos que de pronto algunos técnicas, sobre todo mujeres, sí aplican, ¿no? Sin embargo, hay hombres dirigiendo, hombres dirigiendo el Ministerio de la Mujer, la Secretaría. Entonces, realmente tenemos que hacernos muchas preguntas. Así es. Sí es importante asambleas y el proceso de pedagogización. Creo que precisamente para cerrar, frente a estos riesgos que ustedes ven, visualizan de que se consolide un modelo neoliberal agresivo en el país, como el que se está perfilando actualmente, se habla de estrategias urgentes para reactivar la organización comunitaria, la vigilancia ciudadana, además en contextos de estado de excepción, ¿no? Así es que la pregunta para cerrar es ¿qué papel podemos jugar desde nuestros espacios, ya sea desde el arte, como plantean ustedes, desde la investigación, desde el activismo, para sostener la memoria y disputar el sentido común dominante? Es complejo, es muy complejo. Creo que una de las herramientas, ya lo decía Mafer, es pedagogizar a través de la memoria, pero también es necesario que quienes tenemos un poquito de conciencia, quienes conocemos un poquito de la historia pasada reciente, empecemos a nombrar las cosas como son. Empecemos a nombrar los crímenes del pasado como crímenes, empecemos a nombrar los crímenes del presente también como crímenes, encontremos esa conexión histórica entre las violencias pasadas que produjeron víctimas, las violencias actuales que están produciendo víctimas, y empecemos a visibilizarlas y a posicionarlas en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los distintos espacios que se habilitan, pero también en las conversaciones diarias. Eso por un lado. Por otro, creo que sí es importante rever el papel que estamos teniendo las izquierdas, los progresismos, y cómo estamos enfrentando esta nueva dinámica de golpe desde el neoliberalismo, desde la derecha. Me parece importante que es momento como de hacer un repliegue, que es muy difícil, porque además en estos últimos 8 años en el Ecuador nos han tenido de elección en elección, de consulta popular, etcétera. Entonces no te dan el chance de sentarte, dialogar y ver qué está pasando, porque nos tienen acostumbrados a esa inmediatez que hay en las redes sociales, o esa inmediatez de la coyuntura, y no ver lo profundo de las dinámicas. Y bueno, para las mujeres es importante que empecemos a sentirnos dueñas de nosotras. Estamos viviendo un contexto muy complejo porque somos en un contexto de guerra en donde no hay datos, al menos yo no he encontrado datos y estadísticas claras de cuál es la afectación de las mujeres por parte del crimen organizado y por parte del Estado. También hemos tenido femicidios de Estado, como el caso de Edita At y de María Belén Bernal. No sabemos si ha habido más. Hay mucho silencio respecto a estos crímenes, pero entendernos cómo cómo nos están convirtiendo ahora, como ese botín de guerra, y empoderarnos de nuestro cuerpo, organizarnos y salir a denunciar todo lo que está pasando, pero también construir esos procesos de pedagogía de la memoria. En una investigación que hice, yo decía, las mujeres somos las cuidadoras de la memoria, así como somos las cuidadoras de la vida. Tenemos que ser las cuidadoras de la memoria y empezar esa transmisión oral en todos los espacios a las futuras generaciones para evitar que en 4 años se repita lo que estamos viviendo. Así es, Tami. Y bueno, María Fernanda, cierro contigo y te pido algo cortito, y además te planteo lo que acá nuestras oyentes nos dicen. Jimena Jurado nos escribe y nos dice: ¿cómo nos integramos al grupo de mujeres para tener esta cultura, esta educación política? Me gustaría estar y ser parte, es lo que nos dice Jimena. Bueno, me parece que es una
una buena, digamos, motivadora esta pregunta, justamente, ¿no? ¿Cómo nos incluimos? Y la idea es hacerlo a través de las propias comunidades, los propios barrios, escuchando la opinión, sensibilizándose con la gente que tiene algo que decir, que tiene algo que reclamar. Puntos en común vamos a encontrar siempre. Está demostrado en el mundo actual y realmente en los estudios sociales, en los estudios de desarrollo, ponen mucho de ejemplo al movimiento indígena, sobre todo de Bolivia y de Ecuador. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos sido las que hemos sacado adelante todo lo que tiene que ver con la producción, no solo con la reproducción de la vida, ¿no? O sea, el cuidado de las familias, el alimentar, sino que estamos trabajando directamente en el campo, cuidando los medios, los recursos naturales. Somos nosotros las que estamos sembrando, las que estamos cosechando, las que estamos haciendo lo mismo en la academia también, intentando ser leídas, intentando investigar, intentando acercarnos a las personas y ser un solo grupo, digamos, un solo bloque, ¿no? En el mundo lo que está sucediendo es que el movimiento social tiene una composición fuerte, el movimiento indígena y el movimiento feminista. Entonces es por algo. Y nosotros entonces tenemos que regresar a ver a eso, a cuáles son las políticas, a las lógicas. Primero aterrizar en las lógicas de lo terreno, de lo territorial, ¿no? Las políticas, por ejemplo, de soberanía alimentaria, de los comercios justos y solidarios. Y a mí me parece que si empezamos desde abajo, así como dicen los zapatistas, ¿no? Los de abajo somos los que vamos a convertir todo, pues hacer políticas económicas de integración regional. O sea, de verdad que desde abajo se construye absolutamente todo lo que vemos como políticas que sustentan la vida. Volver a tener no solo hacia algo así como digamos la UNASUR, sino digamos, estos concilios, estas asociaciones más grandes económicas en las que se vea justamente de dónde viene la economía, cómo hacemos las reflexiones y la economía, ¿no? Entonces, hay que pensar muchísimo, hay varias organizaciones igual que existen dentro del Ecuador, pero también está nuestro poder como ciudadanos, asamblearios, que podemos en todos los lugares sentirnos libres de hacerlo, en escuelas, colegios, universidades, en el impacto, ¿no? Muchísimas gracias a las dos, valiosas siempre sus opiniones. Tamara Moncada, miembro de la Asamblea Arte y Memoria y de la Asociación de Investigaciones Culturales y Sociales Osvaldo Albornoz Peralta, y María Fernanda Andrade, investigadora social, doctorante de Estudios de Desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Un abrazo fuerte para ustedes y pues ojalá podamos seguir haciendo estas reflexiones juntas, con todos, todas, todes. Hacemos una pausita y regresamos. Diana Dávila se encuentra en el barrio Chirillaco. Regresamos enseguida. Ya en cabina, Gaby Cruz, ¿cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis, y estamos aquí con más información para ustedes, y bueno, desde la comunidad, mi Sofi. Así es, vamos a darle paso a nuestra compañera Diana Dávila, porque este jueves, 24 de abril, la prefectura lleva a cabo una jornada de las ferias Pichincha Salud, ahora en el barrio de Chirillaco, al sur de Quito. Así es, y bueno, esta actividad ya inició desde las 9 de la mañana, está abierta a toda la comunidad de forma gratuita, y bueno, habrá medicina general, salud sexual y reproductiva, optometría, odontología, pruebas de VIH, de COVID también, pero ahí ya tenemos a nuestra compañera Diana Dávila con más detalles. Dianita, buenos días, coméntanos cómo va y cómo avanza la Feria Pichincha Salud. Ubicado en la calle Gualberto Pérez, en la intersección con la avenida Andrés Pérez, en el sector de Chimbacalle, ¿no? Así es, y bueno, la feria forma parte de esta iniciativa de la Prefectura de Pichincha para acercar estos servicios básicos, como es el tema de salud, a diferentes barrios de la capital y de la provincia, y no se requiere un agendamiento previo de citas. Los servicios están disponibles para toda la ciudadanía hasta finalizar la jornada y de manera gratuita, así que quienes estén por ese sector acudan, aprovechen también estos servicios que a veces los encontramos limitados si es que queremos acudir a veces a casas de salud del ministerio, del IES, y en este momento qué importante también es tener estos espacios para cuidar nuestra salud. Así es, aprovechemos estas iniciativas que se realizan en cada barrio de Pichincha, por la Prefectura de Pichincha, se llevan a cabo estas jornadas pues a modo de ferias, ¿no? Donde se instalan las carpas, donde están los médicos dispuestos a atender
atender a los ciudadanos y ciudadanas que llegan, y es una atención gratuita, ¿no? Usted está de pronto con alguna dolencia y pues no había tenido la posibilidad de obtener un turno en el sistema de salud público, en el IES, y tampoco tiene el dinero, pues bueno, aquí simplemente obtiene un turno, y ya Dianita nos va a contar pues todos los detalles de estos servicios que se están desarrollando acá en el sector de Chirillacu, ¿no? En Chimbacalle. Así es, pero bueno, también hasta que podamos tener el contacto con nuestra compañera Diana Dávila, contarles que también existe ya trabajos de obras sociales también en Quito. Mi Sofi, acerca del municipio de Quito, confirmó que fueron calificados para avanzar a la fase de elaboración de estudios definitivos los proyectos Vivienda de Arrendamiento Social Jorge Washington, Mejoramiento Integral Espacio Público Jorge Washington y también el proyecto integral La Y Fase 1. Así es, con estos 3 proyectos se contribuye al acceso a vivienda digna en el centro de la ciudad, la recuperación del espacio público como lugar de encuentro, y al tiempo se fortalece la red de movilidad activa dentro de una de las centralidades más emblemáticas de la ciudad. Así es que la empresa pública metropolitana de Hábitat y Vivienda informó que la segunda convocatoria fue realizada entre el 5 de diciembre al 28 de febrero y que la comisión técnica emitió la resolución de calificación de los siguientes proyectos. Así es, bueno, el de vivienda de arrendamiento social Jorge Washington. Esta propuesta contempla la recuperación de un inmueble municipal ubicado en la Mariscal para transformarlo en una solución habitacional de alquiler social. Se construirán entre 49 y 55 unidades habitacionales. También existe el proyecto Mejoramiento Integral Espacio Público Jorge Washington, que incluye la implementación de una plataforma única para un cruce seguro en la intersección de la calle Ulpiano Páez, y también el mantenimiento integral de la Plaza de los Presidentes y sus monumentos. Así es, y el proyecto integral La Y Fase 1, pues que propone una intervención estratégica en el nodo urbano del intercambiador de La Y. La primera fase considera el soterramiento de redes aéreas, la rehabilitación y ampliación de aceras con criterios de accesibilidad universal y la pacificación vial en puntos críticos para mejorar la seguridad peatonal. Y además de infraestructura verde como jardines de lluvia y la plantación de 300 especies arbóreas y arbustivas, la implementación de 4,000 metros cuadrados de redes peatonales y 310 metros de ciclovía que conecte las avenidas de La Prensa y Amazonas. Así que se vienen estas importantes obras de mejoramiento vial, pero también de vivienda social para la capital. Así es, bueno, vamos a tratar de conectarnos en unos instantes con nuestra compañera Diana Dávila. No sé si es que ya la tenemos lista, si me puedes decir, Estevitan, por favor. Ya está lista, listo. Bueno, Dianita, volvemos contigo. Sí, Sofi, Gaby. Pues como les llamamos, estamos acá en el sur de Quito, en Yacu, donde, como les comentaba, no sé hasta parte me escucharon, pero les decía que afortunadamente nos acompaña el sol después de semejante aguacero de la noche a madrugada hoy, y es permitido precisamente todas las personas ya empiezan a llegar acá para ser atendidos en la feria de salud que impulsa la prefectura de Pichincha. En este momento, acompañados de la presidenta de Pichincha Humana, quien nos va a comentar acerca de los servicios que se están prestando en este momento aquí en este lugar, el Iriacu, donde usted se va a acercar, está a tiempo de hacerlo, venga, tome un turno, es totalmente gratuito. Precisamente de eso estábamos pasando cuando se cortó señal. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un saludo para quienes nos pueden escuchar en este momento. El día de hoy nos encontramos aquí en Chirillacu, estamos con una feria de salud de la prefectura de Picha que es completamente gratuita. Estamos con servicios de ginecología, estamos con odontología, medicina general, con optometría, por supuesto, con la entrega de medicamentos para que podamos cumplir la atención general de nuestros pacientes. Estas ferias de salud, como bien lo comentaba, se realizan de miércoles a domingo. ¿Cómo se organizan o cómo se planifica esto para poder llegar a los diferentes barrios de Pichincha? Estamos presentes precisamente de miércoles a domingo. Es sumamente fácil. El objetivo de estas ferias es poder llegar a aquellos espacios en donde la ciudadanía no puede tener un acceso directo a los servicios de salud, y llegamos nosotros con nuestras ferias de salud gratuitas. Simplemente envían ustedes una solicitud, requerimiento de que vamos a llegar con nuestra brigada médica, con nuestra feria médica a un determinado sitio. Lo que pedimos es también corresponsabilidad, quienes nos ayudan a organizar las ferias. ¿Qué tipo de corresponsabilidad?
el llamado de la población, de la ciudadanía más cercana para que estén presentes, para que puedan acceder a los servicios. En todas nuestras ferias de salud, los servicios que nunca faltan es odontología, medicina general, ginecología, optometría, por supuesto, la entrega de nuestros métodos anticonceptivos, así como la aplicación de las pruebas VIH. Por ejemplo, en el caso de odontología, ¿qué servicio se brinda? Tal vez solo se da un diagnóstico o también se hace calzas o qué tipo de servicio. Por la dinámica que se caracteriza en nuestras ferias, nosotros realizamos una profilaxis y una fluorización. También se establece un diagnóstico para poder remitir al centro de salud más cercano, mencionando siempre a nuestros pacientes Pichincha Humana tiene su clínica de especialidades odontológicas en Flora, y parte del cuidado de la odontología es, por supuesto, que se puedan revisar con otros especialistas. Es muy importante conocer de esto, Sofi, Gaby, porque, vuelvo y lo repito, son servicios totalmente gratuitos que están llegando a territorio. ¿Se necesita de algo? ¿La gente necesita prestar su cédula? ¿Requiere de algo? ¿Hay algún requisito para atender esta feria? No necesariamente deben dar su cédula, sí, el conocimiento, todos los datos personales, especialmente si viven con adultos mayores o con niños. Se realiza el registro, se solicita el turno de la especialidad si lo requieren y de manera inmediata pasan a ser revisados y atendidos por el especialista. ¿Cuántas ferias se han venido realizando en lo que vamos del año de estas pequeñitas, ¿no? Porque hay las mega ferias e incluso se hacen exámenes totalmente gratuitos, ¿no? Hemos dado ya la ejecución de 60 ferias de lo que va con más de 15,000 atenciones que he realizado a nivel de toda la provincia de Pichincha. Y en relación a las ferias, hemos ejecutado hasta la actualidad 6 megaferias. Quisiera un poquito que comente la importancia que le toma la prefectura de Pichincha a este tipo de ferias, porque hay gente que incluso no tiene a veces, no para tener ni siquiera para las 3 comidas diarias, y es difícil a veces acceder a una consulta médica, por ejemplo. Y precisamente eso ha pensado la prefectura de Pichincha por las familias de escasos recursos. ¿Por qué son importantes estas ferias? La prefectura de Pichincha se caracteriza de manera fundamental por llevar una política social directamente aterrizada en la población. Parte de esta política es precisamente el tratar de garantizar el acceso a los servicios de salud para pichinchanos y las pichanas. Nosotros tratamos de establecer que la ciudadanía pueda acceder a nuestros servicios de salud tanto en nuestros 11 puntos fijos de nuestros centros de salud que se encuentran distribuidos a nivel de toda la provincia de Pichincha, así como también a través de nuestras megaferias y de nuestras ferias regulares. ¿Cuál es la diferencia en estos dos espacios? Que las ferias de salud son completamente gratuitas, a diferencia que en nuestros 11 centros de salud, pues, la ciudadanía debe pagar costo por ser atendido. El valor es real mínimo. Tenemos consulta médica general en $4, una consulta médica especializada en 8,50. Hacemos nosotros las publicaciones generales también para que la ciudadanía tenga el conocimiento en dónde vamos a estar presentes de miércoles a domingo, y de esa manera puedan acceder a los servicios de salud de la prefectura de Pichincha. Este es un proyecto que lo hemos ejecutado desde nuestro primer periodo de gestión, es decir, a partir del 2019, ya en este segundo periodo, pues estamos yendo con más fuerza, planificando nuestras ferias para que puedan llegar a todos estos sitios, a todos aquellos espacios en donde la ciudadanía necesita acceder a los servicios de salud. Dianita, no sé si me escuchas. Kenia, por la información. Así es, Sofi, como podemos, en este momento ya hay personas esperando turno para poder ser miembros, vamos a tratar de hablar con algunos de ellos para poder... Dianita, tenemos un problema con el audio, te escuchamos muy entrecortado, pues lastimosamente no podemos escuchar así las voces de nuestros vecinos en el barrio de Chirillaco. Decirles que mañana la feria es en La Magdalena, en el barrio La Magdalena, calle Domingo, Yepes y Puyarde, y también va a haber estos servicios de medicina general, ginecología, salud sexual y reproductiva,
cognitiva, odontología, optometría, pruebas VIH y COVID, asimismo a partir de las 9 de la mañana. Así es que están cordialmente invitados, queridos amigos y amigas. Estábamos con Dianita Dávila, pero bueno, la señal nos juega una mala pasada y apenas podíamos escucharla. Pero si vamos a hablar de salud, hablemos también de salud mental. Y hoy tenemos el gusto de conversar con Martín Negrete, máster en terapia breve estratégica, quien estará liderando el taller de la risa, un espacio diseñado para ofrecer una experiencia de relajación, pero también diversión, conversando con elementos de clown, psicología, técnicas terapéuticas. Así es. Bueno, Martín, muy buenos días, bienvenido a las Warmis. Y bueno, primero saber un poco en qué consiste también estos talleres de la risa, ¿no? Los hemos escuchado, creo que también hemos tenido por acá algún invitado, invitada que nos han comentado, pero a veces la gente no sabe muy bien cómo funciona, ¿no? Entonces, para que quienes no sepan mucho y estén interesados en participar, pues primero coméntanos de qué se trata el taller de la risa. Buenísimo, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con Sofi y con Gaby, pero yo quisiera preguntarles algo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se rieron o fue su última carcajada que les curó el alma, que les sanó el alma? Bueno, yo creo que sí puede haber sido hace algunos días. Ajá, eso sí es verdad. Sí, yo tengo unos compañeros de almuerzo que me hacen reír muchísimo. No, y sana, la verdad es que ese espacio, por lo menos a mí me hace muchísimo bien. No, y es la idea de este taller. Este taller es justamente porque a veces nosotros necesitamos justamente una risa, porque el alma cura con risa, ¿no? Entonces, por medio de esto, yo sí quisiera como conectarnos con nosotros mismos, con nuestro niño interior, con nuestro ser más interno que tenemos, para poder desarrollarlo progresivamente y así disfrutar un día, hacer un día ordinario en extraordinario. Y por eso hice este taller, que es justamente este sábado 26 de abril a las 8:30 de la mañana en Pomaski, en la Casa Vieja Pomaski. Así que están todos cordialmente invitados. Así es. Y bueno, también, ¿cuál sería lo que te motivó también a crear este taller de la risa, que también tiene esta idea de combinar, ¿no? El tema del clown y también la psicología y esta terapia. ¿Cómo lograste fusionar todo esto y también transmitirlo a más personas? Realmente yo me di cuenta que la risa cura el sufrimiento, que la risa sana mucho sufrimiento. ¿Y esto por qué les cuento? Rapidito les cuento una anécdota. Yo he trabajado en muchas fundaciones, en varias de estas. He trabajado con población bastante vulnerable y en casos bastante fuertes. Pero hubo un caso que me llegó muchísimo y si es que me sale una lágrima disculparán, pero es de una niña que al verla crecer me llenó tanto de alegría, porque es una niña que tenía cáncer. Y bueno, ella no le gustaba su cabellito porque tenía huequitos, se estaba quedando sin cabello y tenía que usar el puff, ¿no? Entonces es como ese gorrito, ¿no? Que se suelen poner. Y por medio de la psicoterapia tradicional no pude llegar a que ella se sienta mucho mejor. Entonces comencé a usar el clown y ahí fue Manicho, que mi clown es Manicho. Entonces comencé a conectar mucho con mi clown. Hasta que ella me dijo un día, vino un día, porque jugábamos con ella mucho, vino un día y me dijo: Martín, me voy a sacar el puff. Yo me rompí un poquito de llanto por dentro, pero no pude hacerlo con ella ahí. Y realmente ahí sentí que la risa cura, la risa es sanación, entonces es por eso que hice este espacio justamente. Martín, en tu experiencia, pues, ¿qué tipo de transformaciones, cambios has observado en las personas que participan en este tipo de talleres? ¿Es posible sacarle una risa a esas personas súper serias que además tienen, pues como, han tenido reprimido el reírse incluso desde niños, a niños que les prohibieron, por ejemplo, llorar, porque a veces terminas llorando de la risa y significa expresar lo que sientes, ¿no? Pero ¿es posible transformar a la gente así en que pueda soltar todo lo que tiene adentro? Sí, es posible, y es ahí donde nosotros hacemos un día ordinario en extraordinario. Y es por eso que hice este taller, porque son pequeños minutos o quizá horas donde quizá el caos de la vida que esté fuera de casa, fuera del trabajo, en todos los lugares, por estos espacios permitan desconectarse y conectarse en ese momento. Y es ahí donde nosotros con estas dinámicas de juego, con estas dinámicas de lúdicas, porque son varias dinámicas que vienen en este taller, puedan desconectarse y conectarse con ellos mismos y en el presente. Y es ahí donde la risa conectan mucho más y conectan con las demás personas que están ahí.
Y Martín, bueno, tú mencionas que pese a que el nombre es Taller de la Risa, también existen otro tipo de actividades, otro tipo de elementos que se trabajan durante la sesión, ¿no? Para crear justamente este ambiente de desconexión, de relajación. ¿Cómo serían estas actividades? Claro, nosotros vamos a prepararlo, o bueno, lo he preparado justamente en tres partes, en 3 fases, donde en cada fase va a haber un pequeño break de hidratación igualmente. La primera fase va a ser un poquito de presentarnos, dinámicas como divertidas a manera de juego, nos vamos a ir presentando, nos vamos a ir metiendo en el papel de la risa. Y después, justamente con un profe de baile que nos va a dar ahí un pequeño calentamiento para mover el esqueleto. Vamos a hacer una introducción a la próxima actividad, que es justamente con el baile. Después del baile ya vamos a bajar el nivel y va a ser un poquito más de introspección. Es corto, pero es muy necesario cuando hay este tipo de talleres porque es energías arriba y abajo, ¿no? Entonces hay que jugar con esas energías bastante. Bueno, ¿quiénes pueden beneficiarse de este tipo de talleres? ¿Hay algún tipo de perfil o situación que los haga más receptivos a esta experiencia? Sí, bueno, este taller va dirigido bastante para... Yo estoy buscando justamente público de 18 años en adelante, principalmente las personas que han estado muy estresadas, muy ansiosas, con muchos problemas también a nivel de salud mental o a nivel laboral, cuando están con esto del burnout, que ahorita está en bastante tendencia. Y también para un público que quiera realmente salir de un poquito de la zona de confort, ¿no? Que le guste un poco la improvisación, la espontaneidad, la creatividad y un poquito como estas mañanas deportivas que a veces nosotros vamos a trotar, pero esta vez sería una mañana deportiva a carcajadas. Que también dicen que es bueno para los músculos. Obviamente. Que ejercita los músculos, uno se mueve mucho, se siente como bien reírse, ¿no? Así es. Y bueno, Martín, también, ¿cómo miras tú que la importancia de este tipo de talleres también para lograr transformaciones no solo personales, sino también ya hacia la comunidad, hacia la sociedad? Qué importante, qué importancia tiene. Creo que es bastante importante porque justamente con esto cambiamos los momentos más trágicos que vive nuestra comunidad en Quito, en otras provincias. Por ejemplo, igual con alguna fundación fui cuando hubo este deslave por Riobamba, se me fue. En Alausí. En Alausí, entonces fuimos con una intervención, clown, y es cambiar el caos que tienen en ese momento por un momento de alegría. Entonces es como les da un poquito más de esperanza, quizá el estrés les disminuye, la ansiedad les disminuye mucho más, e incluso ese día puede cambiar muchísimo cómo sobrelleven todas las situaciones de ahí en adelante. Bueno, finalmente, ¿qué mensaje pues te gustaría dejarle a las personas que están considerando asistir? ¿Tiene un costo? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo te pueden ubicar? Claro que sí. Bueno, primero que nada, que todos son bienvenidos. Es un gusto poder estar acá compartiendo e impartiendo este taller. El costo tiene de $25, viene con un kit que justamente a ustedes les voy a entregar un bolsito que lo hice, que justamente ahí dice las crayolas rotas todavía pueden colorear, y con unas pulseritas que también les voy a hacer llegar. El kit viene incluido libretitas, una revistita, pulsera, gorra y el bolso. Y un cuadernito por si acaso quieran anotar cosas. Entonces eso no se preocupen. ¿Y la nariz? Bueno, la nariz, la nariz es del clown, entonces no. Bueno. Pero sí, eso, son bienvenidos. Igual ustedes, si es que quieren asistir, con mucho gusto pueden venir. Y eso, me pueden seguir, ¿cierto? Pueden solicitar información en mi Instagram, en Facebook o en TikTok. Mi usuario es martin.negrete.sic. SIC de psicólogo, ¿no? O mi número personal o profesional es 0999 8585 69. Perfecto, muchísimas gracias a Martín Negrete, máster en terapia breve estratégica, quien nos comentaba acerca del taller de la risa. Qué importante también es permitirnos estos espacios. Y bueno, ya saben, sábado 26 de abril a las 8:30 en la Casa Vieja en Pomasqui. Muchísimas gracias, Martín, nuevamente. Y pues sí, hay que reírse, hay que empezar a tomar la vida también de otra manera. Son las 10:06, momento de una pausa. Regresamos para seguir hablando de salud. Hoy, sin querer, pues hemos hablado muchísimo de estos temas. Esperamos que les sirva, que sea un buen insumo para ustedes, queridos amigos y amigas de las Warmis. Volvemos.
10 de la mañana con 9 minutos y estamos de regreso en las Warmis y bueno, queríamos hablar de más temas de salud y bueno, ¿sabían ustedes que el 70% de quienes sufren un accidente cerebrovascular no pueden volver a trabajar y muchos quedan con secuelas permanentes? Pues justamente queremos hablar acerca de eso y ya nos acompaña vía Zoom el doctor Rafael Salazar, justamente para amplificar este tema de las 5 principales secuelas de los accidentes cerebrovasculares y la importancia de actuar rápido y los avances también que se están logrando en Ecuador para mejorar esta atención. Doctor, muy buenos días, bienvenido a las Warmis. Y bueno, primero saber esto, ¿no? De qué tan común son los accidentes cerebrovasculares, cómo también detectarlos y cuáles serían también estos factores de riesgo que nos deben poner en alerta. Buenos días, doctor. Hola, muy buen día, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Espero que esté todo bien. Bueno, este tema del ictus se está abordando bastante debido a que hay una campaña para poder manejar que antes no había. No, esto no es una patología nueva, más bien es una patología que ha estado bastante subestimada o un poquito en el abandono por parte del mundo mismo, ¿no? Pues esta campaña viene ya desde hace algunos años, en el cual nosotros como país hemos adoptado esta campaña. Y estamos a nivel de hospitales del Ministerio de Salud Pública, mediante un convenio del Ministerio de Salud Pública que a un principio fue por la vicepresidencia, ahorita por el Ministerio de Salud. Se está dando una capacitación a todos los hospitales de primer, segundo y tercer nivel para catalogarlos como Stroke Ready Center, que es la meta, en el cual ya se han capacitado más de 1.100 profesionales y ahorita la meta pues es construir una región en la cual por medio de la región pues están la comunidad, las autoridades y los institutos de sanatorios o hospitales, si se puede decir, para dar un manejo muy integral para que la comunidad pueda reconocer los síntomas de un ictus y acudir oportunamente. Ya que es una de las enfermedades tiempo dependientes que nosotros tenemos en la emergencia. Es decir, el reloj está en nuestra contra cuando tenemos este tipo de casos. Bien decía Gaby, son muy frecuentes actualmente en nuestro país. ¿Cuáles son como los factores de riesgo? Y usted mencionaba como especialista en urgencias, de emergencias y desastres que pues el tiempo es uno de los factores clave. Se menciona además que el 70% de las personas que sufren un ACV no pueden regresar a trabajar, ¿no? Y pues hay muchas secuelas en la vida diaria de los pacientes y en sus familias. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo identificar esas primeras señales? Justamente, este tema es bastante álgico porque prácticamente lo que ocasiona es la oclusión de una arteria de alguna región del cerebro y esto puede dejar inhabilitado al paciente dependiendo de la arteria comprometida. Por ejemplo, tú bien lo hablas, un 70% de las personas dejan de trabajar y ¿es por qué? Porque generalmente ocurre en la etapa de edad productiva. El 30% no pueden volver a caminar. Entonces tenemos muchas secuelas, ¿no? Como por ejemplo dejarles una hemiplegia, es decir, que no puedan mover una parte del cuerpo y esto ocurre en el 80% de los pacientes. El 30% tienen dificultades para hablar, no pueden comunicarse ya, lo que nosotros conocemos como afasia, no pueden entender, no pueden comprender. El 60% puede quedar con problemas visuales, el 50% de estos pacientes pueden quedar con dificultades para la alimentación. Entonces, son secuelas que aparentemente no suman estadística, pero imagínate lo que es para una familia, para un paciente, para una comunidad, cargar con este tipo de secuelas que prácticamente inhabilitan a la persona. Una de cada 3 pacientes, por ejemplo, podría presentar problemas de memoria, de concentración. Entonces, es bastante alarmante las cifras que está dejando como secuela. Entonces, más o menos en el 2023 se detectaron 8.326 muertes relacionadas con el SV, según las informaciones del INEC. Y lo más alarmante de todo esto es que el 80% pudo haberse prevenido con cambios de estilos de vida, como que controlen los factores de riesgo independientes. ¿Qué son los factores de riesgo independientes? Pues son aquellos que se relacionan directamente con la patología, como por ejemplo la hipertensión, es decir, la presión alta, el azúcar alto, como la diabetes, el colesterol alto, que son problemas de dislipidemia, hipertrigliceridemia, y todo eso se puede corregir con una buena alimentación y sobre todo evitando el sedentarismo, es decir, con una actividad física
se promueven muchas conductas que hoy lo conocemos como actividades fitness o el fit, ¿no? Entonces, se cree que es una tendencia, pero en realidad esto debería ser una necesidad, tanto como la alimentación, igual el moverse, el cuerpo está hecho para moverse, entonces nosotros tenemos que evitar el desgaste muscular, fortalecer nuestro aparato locomotor y obviamente tratar de disminuir y concientizar el uso de las sustancias dañinas, ¿no? Como el tabaco, el consumo excesivo de alcohol, el uso de sustancias sujetas a control lícito. Entonces, todo esto es una campaña de concientización mostrando todas estas estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mostrar las estadísticas no de una manera amarillista ni para alarmar, valga la redundancia, sino más bien para decir una realidad que está pasando, pero tenemos la solución, tenemos la clave y dar la respuesta para que esto vaya cambiando en el transcurso del tiempo. Y doctor, bueno, usted mencionó que ya los profesionales de la salud están siendo capacitados frente a esta enfermedad, frente a esta problemática, pero ¿ya hay evidencia de que se está mejorando estos tiempos de respuesta frente a un accidente cerebrovascular o cómo está actualmente la situación? Claro, por ejemplo, yo te voy a dar una problemática hace unos, pongámosle un corte de unos 6, 7 años, en los cuales los pacientes llegaban ya con el SB, pero evolucionado. Es decir, estábamos fuera del periodo de ventana de tratar. El periodo de ventana para tratar es de 4.5 horas desde el inicio de los síntomas. Entonces, prácticamente era nuestro accionar para remediar el daño instaurado era nulo. Simplemente hospitalizarlo y empezar a lidiar con las secuelas que ya habían quedado. Sin embargo, ahora estas estadísticas ya no se las ve como tal. De hecho, tenemos ya un radio, se puede decir, de fibrinolisis, que es el tratamiento que se da a estos pacientes, es decir, romper el coágulo que está obstaculizando la arteria. Nosotros como hospital de tercer nivel, más o menos un rango de 2, 3 tratamientos exitosos por mes. Y hospitales más grandes como por ejemplo Eugenio Espejo, más o menos tienen una problemática de esta en un promedio de 1 a 2 por día que están salvando cerebros, ¿ya? Recordemos que es una enfermedad tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos contra el tiempo, porque cada minuto se están muriendo 2 millones de neuronas. Entonces, el momento que se detecta debemos actuar con rapidez, porque la premisa aquí es tiempo, es cerebro. Yo recuerdo el caso de una paciente que pues fue al hospital Pablo Arturo Suárez y lastimosamente no le atendieron, la dejaron ahí y luego tampoco había ambulancia, o sea, entraron en una situación de desesperación, tuvieron que trasladarla a un hospital privado porque no le atendían, pasaban los minutos y la señora estaba pasando por todo lo que tú dices. Ojalá y esto haya cambiado, no sé, pues si a través de esta iniciativa y otras, pues realmente se pueda mejorar la atención, porque esto quiere decir que deben estar ambulancias disponibles, que el ECU cuando hagas una llamada de emergencia debe ir y responder en tu casa inmediatamente, ¿no? El tiempo de respuesta de las ambulancias también entiendo que debe medir y el personal de urgencias debe saber cómo tratar esto inmediatamente, ¿no? Esta colaboración en la creación de protocolos de atención a pacientes, a profesionales de la salud, pues impactará, pero ¿cuánto, no? Si no hay los recursos a veces necesarios, eso sin duda también hay que cuestionarlo, doctor. Sí, mira, esa premisa de no le atendieron, yo podría decir que es un poco alejado de la realidad, porque yo pienso que ningún médico se levanta del filo de la cama y dice, bueno, hoy voy a dejar de atender a 5 pacientes para que deje secuelas. No, de hecho, hacemos mucho con poco. Es una problemática a nivel de políticas de gobierno, de Estado, que antes había mucha deficiencia por los recursos que necesitan este tipo de patologías. Entonces, a veces el familiar tiene la percepción de que no se le está haciendo nada, pero la percepción, en cambio, que nosotros estamos viviendo adentro, estamos moviendo cielo, mar y tierra para tratar de trasladarle al lugar donde de verdad corresponde. Antes había muchísima limitación en cuanto a insumos, medicamentos, las áreas, la imagen, la accesibilidad, como tú dices también la ambulancia, pero estas han sido problemáticas que se han abordado en los últimos años
años de una manera muy exitosa en las cuales se ha dicho como ministerio, como gobierno, que se deben destinar muchísimo más recursos, muchísima más capacitación, muchísima más infraestructura para este tipo de patologías. Eso ha hecho que hoy una llamada del ECU 911 que esté alertando un posible SB tiene que ser atendido de una manera prioritaria. De hecho, el sistema prehospitalario aquí en el Ecuador como Coordinación Zonal 9 ganó un premio internacional platino de Angels de la promotora internacional de este código ICTUS que se llama Angels, por haber tratado la mayor cantidad de pacientes de manera exitosa a nivel de Latinoamérica. Yo estuve dando una charla en Bogotá hace unas par semanas, en la cual se mostraron problemáticas de la región, ¿no? De Chile, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador también incluido. Y pues déjame decirte que nosotros estamos bastante bien. De hecho, las estadísticas, los números que presentamos ahí, los premios, no nos, que obviamente estos premios son basados en cuanto a la cantidad de pacientes que se han tratado de manera exitosa, que superan de manera muy abismal estadísticas de la antigüedad que no vale ni la pena toparlos. Entonces estamos devolviendo a la comunidad pacientes sin secuelas, estamos devolviendo mujeres que pueden volver a asumir el rol de madre, de esposa, de hija, de trabajadora, en la cual se identifican situaciones muy sui generis que no están acorde a la edad o a la condición que antes se subestimaban, pues hoy se detectan porque el sobretriaje que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir esto? La alarma que nosotros damos está entre el rango del 30%, es decir, que de 10 casos de ictus nosotros sobreestimamos 3 de estos, y eso está dentro del rango normal. Ya no subestimamos, más bien lo sobreestimamos. En el momento que hacemos toda la analítica, el examen, decimos, no ha sido, bueno, pero nos dimos la alerta, ¿no? Entonces preferimos muchas veces que se diga lo sobreestimamos a que decir, uy, no nos dimos cuenta o se nos pasó. Entonces esto es un trabajo, como digo, de las regiones que ha empezado desde prehospitalaria, en el cual ha habido muy buena aceptación y muy buen movimiento. De hecho, la prehospitalaria a nivel de Latinoamérica, la prehospitalaria de Ecuador está catalogada como ejemplo en ictus. Y obviamente las instituciones de primero, segundo, tercer nivel estamos también en una buena categoría. Estamos trabajando también para muchísima mejora. Ahora, ¿qué es lo que se está trabajando? En hacer investigación, es decir, presentar innovaciones, papers, artículos, para empezar a meternos en el mundo ya de la innovación y de la investigación como Ecuador. Entonces, mira, yo te puedo decir que como percepción, la gente de Latinoamérica se quedó muy sorprendida del trabajo que estamos haciendo en Ecuador en este aspecto del ictus. Sí, solamente para corregir un dato, no era en el hospital el Pablo Arturo, sino en el IES San Francisco. Y recuerdo el caso porque fue 2024, llamaron al ECU, les dijeron que no hay ambulancias. Llegaron al IES San Francisco con una paciente con infarto cerebrovascular en curso, les dijeron que no hay tomógrafo ni anticoagulantes y tampoco había ambulancia para trasladarla a otra casa de salud. Este fue el relato de una hija de una madre de 65 años afiliada que pues también había denunciado un trato deshumanizante, ¿no?, por parte en ese momento del hospital. Será uno de estos casos, habrá muchas otras experiencias positivas, sin duda, pero siempre sí estamos de acuerdo en que la inversión en salud en este país es imprescindible, pensando en estos que no son detalles, sino son protocolos que deben seguirse con rigurosidad para atender inmediatamente casos tan graves como estos accidentes cerebrovasculares que tú mencionas, pues dependen del tiempo. Cada minuto es oro en el tratamiento, en el abordaje a estos casos. Ajá, y justamente, doctor, en eso también quería hacer un hincapié de que en este momento están obviamente con estos programas, capacitaciones para detectar tempranamente estos accidentes cerebrovasculares, pero ¿qué se está haciendo también en la atención con los programas de rehabilitación? Por ejemplo, los de cognitiva, si es que ya por A o B pues se da esto y deja secuelas. ¿Cómo avanzan los programas de rehabilitación? Ya, mira, ahí quiero topar un punto bastante álgico, el hecho de que haya pasado esta paciente. Qué bueno que se haya puesto, si este caso se haya puesto una alerta, una alarma, porque muy allá de llegar al amarillismo, lo que debe llegar a las voces de quienes, o a los oídos, perdón,
yo felicito, se alzaron la voz de que esto pasó y que porque hay que tener valentía también para hacer esto. Y segundo, pues exhorto a que se dé muchos oídos por parte de las autoridades que están en salud, por parte del gobierno. Nosotros nos estamos quejando siempre de que qué está pasando con las autoridades, pero ahora que tenemos ya un gobierno que el país democráticamente decidió, ahora lo que tenemos que exigir es las garantías de que la gente se sienta con la confianza de que tenemos un buen sistema de salud en los dos brazos vitales de la salud pública, tanto el Instituto de Seguridad Social como el Ministerio de Salud Pública, y que se unifique el trabajo para que cada vez estos errores sean una anécdota que no quedó en algo trágico, sino que más bien esto sirvió para detectar una problemática, establecer un programa de mejora y que en un futuro no vuelvan a pasar este tipo de casos. Entonces el gobierno tiene una tarea muy, muy fuerte, la cual es destinar recursos, destinar métodos de aprendizaje, métodos de capacitación, concientización tanto a la población como al personal médico para que este tipo de errores sean una estadística del pasado. Ahora, lo que tú topaste también, la rehabilitación, porque a veces no todos los tratamientos son exitosos, a veces las oclusiones de estas arterias cerebrales son a veces tan grotescas o ya dejaron algún tipo de secuela. Entonces, lo que viene aquí, pues obviamente es la reinserción a una actividad normal de este paciente o del paciente que tuvo este tipo de patología, en cual la rehabilitación es un punto vital y un punto clave. Generalmente nosotros siempre estamos centrados a la parte del tratamiento médico, qué es lo que vamos a hacer, pero nos olvidamos de que un pilar de todo paciente que pasa por un ACV es primero identificar por qué tuvo el ACV, es decir, cuál fue la causa, para evitar que vaya a haber un segundo ACV, para evitar que esto vuelva a ocurrir e identificar, darle tratamiento. Y el segundo pilar pues es la rehabilitación de cualquier tipo de secuela que haya quedado. Hay departamentos de fisiatría, de fisioterapia, que se encargan tanto de rehabilitación del lenguaje, de rehabilitación neurológica, de rehabilitación muscular, para que puedan tener nuevamente el mayor porcentaje de independencia y que puedan reinsertarse nuevamente incluso a tomar sus actividades normales. Los hospitales generalmente tienen un departamento de fisiatría, los cuales se encargan de dar el soporte de rehabilitación, que obviamente toma muchísimo tiempo y muchísima paciencia, el cual requiere un compromiso, ¿no? de tanto el personal médico, fisiatra, como del paciente y también de la familia de los pacientes. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Estábamos hablando sobre los accidentes cerebrovasculares, un tema importantísimo, y bueno, también abordando sobre cómo está ahora mismo el sistema de salud pública, ¿no? Bien decía usted, hay una tarea grande, importante, en más de un año pues no se ha solucionado mucho, ojalá y en adelante se pueda hacer. Acá Alicia Vintimilla nos dice: buenos días, en el Hospital San Francisco me cambian las citas de otorrino y gastro cada 2 meses, ya es un año que no me atienden. Acá Rosy me dice: yo espero desde hace 18 meses un turno para otorrino laringología, me enviaron desde el Hospital del Adulto Mayor al Hospital Docente de Calderón y no hay respuesta. Bueno, esas son también las inquietudes ciudadanas que nosotros aquí en este espacio comunitario estamos siempre dispuestos a transmitirlas y ojalá sean escuchados por las autoridades que deben resolver estos temas con política pública. Un abrazo fuerte para ustedes, mañana volvemos, tenemos más, ya viene el Quique Show. Hasta mañana.